Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto nuevamente tenerlos aquí entre nosotros en esta sesión, en esta nueva edición, en la segunda temporada de Café con Piquete, el día de hoy, con una invitada súper especial. Hoy estamos haciendo un enlace desde Chile, pasando por México y hasta acá, hasta el norte, hasta Canadá. Entonces estamos conectando a todo el continente esta vez en esta conversación, en este diálogo que tenemos con Carla Díaz, que le voy a pedir a ella, que además es un enorme gusto para Carlos y para mí tenerla el día de hoy, en este tema particular de historia y religión. Y voy a pedirle primeramente a Carla, si nos hace favor de presentarse, aunque no tenga acento chilango, que ya se presente. A ver qué nos dice quién es ella. Hola, ¿cómo estás Armando? ¿Cómo estás Carlos? Yo estoy feliz de que me hayan invitado a su canal, a Café con Piquete, porque yo los sigo, veo sus videos, tengo una amistad ya previa con Armando, entonces para mí de verdad que es un honor poder estar aquí y que me hayan hecho esta linda invitación. Y bueno, como tú decías, la invitación para hablar un poco sobre religión, sobre la actualidad, historia antigua, o sea, el tema abarca mucho. ¿Y por qué la invitación para mi persona? Porque tengo un canal de historia antigua enfocada al análisis crítico, científico de todo lo que tenga que ver con la Biblia y la historia antigua. Así que, como en mi canal de YouTube, invito a muchos académicos porque yo no tengo estudios formales respecto a esto, todo lo he aprendido de manera autodidacta o siguiendo a diferentes académicos, tomando cursos con ellos, estudios con ellos, así que he aprendido muchísimo y la ventaja que tengo es que puedo meterme en profundidad con cada uno de los entrevistados, ya sea egiptólogos, asiriólogos, filólogos, expertos en crítica textual, en griego, en hebreo, en latín, iglesia primitiva, Jesús histórico, o sea, es todo muy variado. Así que de verdad que ha sido de beneficio absoluto y completamente para mi persona el poder tener este canal y ser de utilidad para más gente que también quiera aprender sobre estos temas que son muy interesantes. Excelente, pues sí, realmente es un trabajo increíble. Los que tengan oportunidad, yo invitamos a todos a que conozcan el canal de Carla. Es una cantidad enorme de temas y de invitados. La verdad es extraordinario el trabajo que está haciendo de difusión, de democratizar el conocimiento, ¿no? Es información que difícilmente, si no estás vinculado a alguna universidad, podrías tener acceso, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy, muy padre que la gente tiene para poder accesar a más conocimiento, ¿no? Y además conocer a gente muy interesante, ¿no? Claro, Mira, muy yo estoy preparada. fascinadísimo con el debate de Puyol, no, ¿cómo se llama este hombre? Yogari Puyol. Yogari, Puyol y Piñero, me parecen las dos posiciones así más interesantes en torno al Nuevo Testamento, o a la historia y la interpretación del Nuevo Testamento, súper interesante. Exacto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a iniciar una serie de preguntas, de diálogos en torno a por qué la historia resulta tan incómoda para la gente que lee la Biblia, ¿no? ¿Por qué nuestra tradición, digamos, católica, protestante, cristiana en general, ¿no? Y nuestra forma en la que nos enseñaron a aproximarnos a este libro se siente tan amenazada por la historia, ¿no? ¿Qué es por qué este conflicto, ¿no? ¿Cuáles son estos prejuicios que tenemos o estas ideas preconcebidas que se sienten tan amenazadas por, por el estudio de la historia formal, por los descubrimientos arqueológicos, por lo que otras personas en otras disciplinas académicas hacen en torno a la historia antigua, ¿no? ¿Por qué nos causa tanto miedo? Yo tengo una primera prejuicio, no sé qué opinan ustedes. Mi primer prejuicio que yo veo es que la mayoría de nosotros nunca aprendimos a distinguir entre la historia como tal, los acontecimientos como tales y los relatos de la Biblia. O sea, todos nos enseñaron que los relatos tal cual eran relatos históricos que estaban empalmados con la realidad, como si hubieran sido grabaciones del momento, ¿no? Como si hubieran estado allí presentes las personas y de primera mano estuvieran describiendo lo que está pasando, ¿no? Independientemente de hasta la idea de la revelación, ¿no? Que es información bajada del cielo, ¿no? Pero Claro. claro, si tú crees eso, que una disciplina como la historia o la arqueología te digan otra cosa, pues sí te va a dar mucho temor, mucha inseguridad, ¿no? Vas a sentirlo como una agresión. No sé cómo
¿Cómo ves, Carla? Bueno, lo que pasa es que acá el problema lo tenemos los de Occidente en su mayoría, porque nos llega toda la información de la Biblia creyendo que es revelación directa de Dios, que es inerrante, o sea, que no tiene ningún error, que no falla, que todo lo dicta Dios desde el cielo y la gente lo escribe de manera casi sobrenatural. Pero luego viene a remover todo eso los descubrimientos que se hacen a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde aparecen todas estas bibliotecas o estos sitios, estas ciudades del mundo antiguo que nos traen la directa información que es anterior al tiempo en que se crea, se forma el pueblo hebreo, se compagina la Biblia, como es el caso de la biblioteca de Asurbanipal, como es el caso de todo lo que se descubre por toda Mesopotamia, todo el Próximo Oriente Antiguo actual, eh, lo que se descubre en Ugarit, que es sumamente importante, eh, y eso pone de cabeza a diferentes disciplinas para poder analizar, o sea, el trabajo del filólogo, del asiriólogo, sumerólogo, ugaritólogo, el poder descifrar esta escritura, estas tablillas que se encuentran y poder sacar a la luz qué es lo que dicen. El análisis del historiador, del filólogo, es sumamente importante en todo este asunto porque cuando ya se logra descifrar esta escritura, salen todos estos relatos de la Biblia, pero con otros nombres, otra ubicación, un poquito de modificación en el relato, y ahí es cuando logras entender que lo que la Biblia te presenta es un relato más actualizado de relatos más antiguos, que en el caso relatos sumerios. Así que mucha gente que por siglos creyó que todo era inspiración divina y que todo sucedió tal y como te lo cuenta la Biblia, o sea, Adán y Eva, Noé, Moisés, el Éxodo, es chocante para ellos tener que sacar esa mentalidad literal y entender la historia, entender estos descubrimientos. Muchos los asocian a que son descubrimientos poco menos montados por Satanás para desvirtuar la verdad bíblica. Así que es una lucha constante con esta gente que se niega a aprender, te reprende en el nombre de Jesucristo, todo eso, pero hay un grupo importante de gente cristiana que sí le interesa y que dice, bueno, cada uno de estos descubrimientos me ayudan a comprender más la Biblia, pero no quitan mi fe porque mi fe no está puesta ni en Adán y Eva, ni en el relato del diluvio, ni en nada de eso. Entonces, hay variado tipo de gente en torno a las ciencias bíblicas. ¿Cómo ves, Carlitos? No, pues sí, la cuestión también, bueno, yo creo que alguna de las cosas que tiene que ver en esto precisamente es la explotación, pues de la ignorancia de muchos, ¿no? Y la ideologización de la religión. Que en el caso de América Latina, ¿sí? Abya Yala se llama el continente americano, no América. Es clarísimo, ¿no? O sea, llegan los frailes dominicos, etcétera, bueno, lo que era Tenochtitlán y toda esta parte que después se ha llamado México, y califican todo lo que está ahí como demoníaco, ¿no? O sea, los ídolos son paganos y son demoníacos y son representaciones del demonio y una serie de cosas así que llevan un relato ideológico necesariamente. O sea, esto no es una cuestión, además, que yo creo, ese es mi punto de vista, no es una cuestión que la hayan llevado los frailes per se, o que haya sido únicamente del Vaticano como institución religiosa, sino que es una cuestión de dominio europeo sobre Latinoamérica, en el que además hay un epistemicidio, porque borran todo lo que se refiere a la epistemología de Latinoamérica, ¿no? Lo que es Tenochtitlan, los incas y todo esto queda borrado, abolido totalmente, ¿no? Y esa es una cuestión de dominio más que religiosa. Yo digo que sí es religiosa, pero va más allá. No sé tú qué piensas.
Pues mira, yo lo que, bueno, sí, desde luego que hay este juego ideológico en este asunto que comentas, pero mira, yo lo que estaba diciendo Carla me llama también mucho la atención porque la mayoría que nos enseñan Biblia, que estudiamos la Biblia hasta de manera formal, en un seminario, en un instituto, te hacen entender la historia bíblica no solamente como la historia de la salvación, que ese es el gran tema, o sea, que hay una especie de línea continua. Yo me acuerdo que había en las iglesias cristianas hace muchos años un librote así largote, que era como la historia de la salvación, era como una línea en el tiempo, así línea tal cual, que empieza de cuando Dios crea el mundo y luego los 6 días, y ahí va pasando día por día, y luego Adán y Eva, y como si fuera una línea de sucesión de acontecimientos ligados todos en el tiempo. Entonces sí llegas a la conclusión de que sí, el mundo tiene 5.000 y tantos años con el calendario judío, ¿no? Que es la edad del mundo, ¿no? Y ahí van día por día, ¿no? Según ellos, contabilizando como página por página de la Biblia, como si así fuera el tiempo, ¿no? Y lo que está diciendo Carla es justamente pues, lo opuesto, es decir, que hubo imperios antes del judaísmo, del pueblo hebreo, que hubo imperios antes, y que más bien ellos se insertaron en una historia mucho más vasta y amplia que la Biblia no reconoce, que es la historia de esos imperios, que es la historia de Asiria, de Babilonia, y entonces más bien como que la Biblia tiene una versión, digamos, como localista de cómo la vean ellos, cómo la estaban interpretando ellos, pero pierde todo el puntos de referencia. Por eso descubrir que, oye, este relato ya estaba, oye, estas palabras ya se usaban, oye, estos dioses ya existían y esta forma de entender el mundo ya, algunos dicen que hasta el monoteísmo mismo como concepto ni siquiera es tan propio del judaísmo, sino probablemente en Egipto, no sé, hay algunas nociones de monoteístas ahí. Entonces, me llama mucho la atención cómo justamente nuestra forma de entender la Biblia, para entenderla según como lo enseñaron, tuvieron que desconectarse de que había imperios, de que había una conexión cultural, ideológica, que si tú te vas a vivir a una parte del mundo, claro que te va a influenciar la manera como ellos piensan, su lenguaje, sus tradiciones, su comida, todo. Pero a la hora de entender la Biblia, toda esa cosa como que se va, se pierde, o sea, no nos enseñan a interactuar, que esa historia está conectada, es solamente un hilo de los muchos trenzados en la historia de los imperios de esa época, ¿no? Que es, particularmente a mí Egipto se me hace como lo más impresionante, ¿no? Porque, o sea, tú dices, oye, ¿cómo es posible que un pueblo que vivió allí no sé cuánto tiempo haya quedado sin mancha y sin conexión y sin ninguna relación ni con las tradiciones ni con la cosmovisión egipcia? O sea, ¿cómo es que quedó en blanco? ¿No? ¿Cómo es que estuvieron allí y preservaron su tradición de una manera tan absoluta? Como no te influyó nada ser migrante, ¿no? Para decirlo en términos actuales, ¿no? Si te vas de migrante a Estados Unidos, a Europa, o donde sea, pues claro que te va a modificar tu percepción de las cosas, claro que vas a ver la vida diferente, ¿no? Y sin embargo, no. Sin embargo, nos lo enseñan al revés, ¿no? Como que esa línea en el tiempo no tuvo no hay conexión con nadie, solo hay una línea del tiempo, ¿no? Y además nos enseñan o nos hacen creer que esa línea del tiempo es universal, cuando solamente ocupa una franja, un pedazo de tiempo y de historia y de geografía del mundo. Claro, el Medio Oriente. El Medio Oriente, o sea, pero pues ni de América, ni de, o sea, de universal no tiene nada, pues ni América, ni Australia, ni África, ni nada, pues, ¿no? Hasta el tema de la escritura ahí es bien peculiar porque, bueno, la gente que lee la Biblia de manera bien religiosa, bien fundamentalista, cree que ¿quién escribe la Biblia? Pudo haberla escrito Adán, pudo haberla escrito Moisés. ¿Y quién le enseñó a escribir a Adán y a Moisés? O sea, a Adán y a Moisés. No, que también pudo ser Noé. Han dicho un montón de cosas. ¿Y la escritura quién se la enseña? Se la enseña a Dios. Entonces, ya limitas a Dios a una sola escritura. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia, lo más antiguo que tenemos está en paleohebreo. Entonces Dios solamente sabía paleohebreo y enseña paleohebreo. Cuando te vas a la historia en sí, la historia antigua y la estudia, la analiza, la escritura paleohebrea viene de Serabit el Hadim, viene de estos trabajadores que trabajaban en las minas de turquesa de Serabit el Hadim, y ahí ven todos los jeroglíficos en las paredes.
porque allá habían egipcios como también trabajadores levantinos que venían de toda la zona de Canaán. Entonces, ellos toman todos estos jeroglíficos, los ven como maravillosos, sin entenderlos porque eran trabajadores con un nivel básico de conocimiento. Entonces, ahora que ya se entiende, el egipcio medio comprende los jeroglíficos, sabes que los jeroglíficos están repartidos entre unilíteros, bilíteros, trilíteros. Ellos no lo sabían, entonces, ¿qué tomaron? Ciertos jeroglíficos para formar su alfabeto, modificarlo y comenzar a tener lo que era luego el protosinaítico, el protocananeo, paleohebreo, hebreo en la actualidad. Cuando sabes historia, todo calza, todo tiene una lógica. Y es más lógico a que te digan, no, que Dios le enseñó a Adán a escribir y le enseñó el paleohebreo. Si tú sabes que anterior al paleohebreo había ya escritura. Así que de verdad que el conocimiento para mí es importante por eso mismo. Yo no me voy a quedar conforme con que alguien me diga, no, Dios le enseñó a Adán a escribir y así se escribió la Biblia. No, yo busco la lógica, algo crítico, quiero historia, quiero evidencia. Exactamente, exactamente, ahí nos enfrentamos justamente a ese inicio de choque de trenes que está lamentablemente, desde la manera como nos enseñaron a valorar y entender la Biblia con esas categorías que dices, ¿no? Ese es el problema de los textos sagrados, ¿no? En términos generales, ¿no? Que tienen esta idea de que hay que preservarlos y cuidarlos más de eso, porque de ellos depende tu fe, tu vida, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Sí, yo creo que, bueno, o sea, un poco así la situación porque todo se reduce a una visión de tubo, ¿no? Histórica, o sea, la historia se ve así. No hay, o sea, alrededor de esta visión no hay nada, ¿no? O sea, todo queda borrado, todo queda en las tinieblas, o sea, se habla de las civilizaciones asirias como de la civilización mexica, ¿no? Como algo bellísimo y tremendamente sabio, y ahí se queda la cosa porque no se dice nada más, ¿no? No se dice cuál era su sabiduría, cuál era su religión, cuáles eran, bueno, aparte del código de Hammurabi, 2, 3 textos así muy conocidos, no se habla de nada acerca de esas civilizaciones. Realmente se habla como globo, ¿no? O sea, es un globo que tapa, ¿no? O sea, no, la civilización asiria y la civilización y Babilonia y Egipto, pero no se habla realmente de lo que sucede, de la historia, o sea, y se habla de cuestiones megalomaníacas, ¿no? Las dinastías egipcias, ¿no? De tal siglo a tal siglo fue la dinastía de no sé quién, y etcétera, etcétera. Y hablan o sea, en general, ¿no? Hablan de la construcción de las pirámides y de ciudades y de arquitectura monumental, ¿sí? Sí. Igual que en México, ¿sí? Las pirámides o como se llamen y todo esto, pero no se dice ni los significados, ni los significantes, ni qué fue lo que realmente ocurrió en un contexto en general, más que de las guerras, ¿no? O sea, las guerras de expansión de Egipto se fueron hacia el sur de África y entonces pelearon con aquellos. Ahorita se me olvida esta civilización que también fueron faraones de Egipto, que no eran egipcios, que los conquistaron y que son cosas que no se saben, ¿no? Porque se van a los hechos grandes, ¿no? A los hechos grandiosos, ¿no? O sea, Napoleón significó la conquista de Europa y Egipto y bueno, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Sí, tenemos esa tendencia, Carlos, ¿eh? De hacer historia en torno a un personaje, de hacer historia en torno a un monumento, a momentos así o de guerra. Sí tenemos esa tendencia, la historia tradicional se mueve así. Pero, por ejemplo, no nos dice nada de la historia de las mentalidades, de las creencias, de las comidas, de los hábitos. Yo le quería comentar
a Carla que nos dijera algo sobre, digamos, porque en la escritura queda como sedimentada la historia, ¿no? Ahí es donde se registra, en el lenguaje queda registrado, ¿no? Las influencias que una comunidad tiene con las demás, ¿no? Como ahorita mismo en el español está constantemente moviéndose, integrando y olvidando palabras también que nuestros padres o abuelos usaban y que ahora ya no las usamos nosotros, ¿no? Pero hay algunas palabras claves como Satanás, como Jehová, como Baal, que, por ejemplo, hablando solo del Antiguo Testamento, ¿no? Que tiene su historia y que la inmensa mayoría de la gente no sabe de dónde vienen estas palabras o de dónde las sacaron ellos, ¿no? Claro, bueno, Jehová nace esa palabra, Jehová, desde la mala interpretación de los primeros traductores cuando vienen el trabajo de los masoretas a intervenir el texto hebreo. El texto hebreo no tenía vocales, no había vocalización, entonces comienza a perderse. Luego ya desde el siglo V al X aproximadamente después de la era común, viene este trabajo masorético de agregarle todas las puntuaciones, signos vocálicos al texto. Entonces, cada vez que aparecía el tetragramatón, que es Yud Hei Vav Hei, que sería el nombre de Yahvé, que actualmente ya lo podemos pronunciar por cómo nos ha llegado, porque realmente cuesta saber cuál era su verdadera pronunciación. El texto ha evolucionado mucho, el hebreo ha evolucionado mucho con los siglos. Así que para que al leer la Biblia hebrea, estos textos hebreos, no se pronunciara estas 4 consonantes sagradas para ellos, colocaban las puntuaciones de Adonai, para decir Señor. Los judíos dicen Adonai o dicen Hashem, tienen otros nombres sagrados para referirse a este Dios monoteísta en el que ellos creen. Pero cuando luego vienen a traducir las primeras personas el texto hebreo, toman tal cual como se lee el hebreo, o sea, es vocal, consonante, vas así, de derecha a izquierda en esa posición. Al tú juntar la Yud Hei Vav Hei con las vocales de Adonai, te da Jehová. Entonces, ¿cuál fue la traducción? Jehová. Porque en ese tiempo no había todavía la J. Luego ya la pasan la Y, que es la Yud, a J, Jehová. Y quedó como el nombre de Dios. Y hoy en día incluso hay hasta una mega religión que son los testigos de Jehová en honor a este Jehová. Sí, sí. Pero el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o los antiguos creyentes, nadie le decía Jehová. Eso solamente esta mala interpretación de mezclar las vocales con consonantes. Pero sí, en la Biblia hebrea hay mucha influencia, tanto de los sumerios hacia adelante, como de la zona del Mediterráneo, todos los pueblos que se unieron a lo largo de la costa mediterránea, como también de Egipto. De Egipto hay en menor cantidad, pero también hay influencia. Y eso se puede ver en los dioses que menciona la Biblia. Dioses que, claro, la Biblia te los propone, te los muestra como deidades antagónicas, o sea, enemigos totales de Yahvé. Pero, ¿qué pasa? Que recién en 1928 llega a aparecer el descubrimiento de Ugarit, la antigua ciudad de Ugarit que está situada actualmente en la actual Siria, Minet el Beida, Latakia, en toda esa zona de Siria. Cuando descubren Ugarit, de casualidad, de una manera fortuita, la descubren los alagüitas que andan haciendo el arado, todo el tema que tiene que ver con la tierra, y al tocar con esta losa, ve que es una zona de losa funeraria, pero llena de jarrones y llena de otras cosas. Entonces, claro, en ese momento se avisa a las autoridades correspondientes, que eran las autoridades francesas en Siria, que estaban a cargo, y al hacer las inspecciones, al datarla, se dan cuenta que era la Ugarit que mencionaba tanto Mari como las cartas de Tele Lamarna en Egipto. Pero en la Biblia no había nada de Ugarit, la Biblia no te menciona Ugarit. Pero pasando los años y encontrando tablillas, encontrando estatuillas de diferentes dioses, se dan cuenta que todos los dioses que encierra la Biblia son de esa zona. Entonces, Ugarit nos viene a mostrar todo el enriquecimiento de lo que es el panteón cananeo, donde está el dios El, que es un dios
pero muy importante que aparece muchas veces en la Biblia. Aparece tanto Yahvé como él, como Elohim, pero las traducciones que nos llegan siempre son Dios. Entonces tú al no leerlo en hebreo, no te das cuenta que hay 3 dioses diferentes. Entonces, este Dios, él, es el padre, el jefe de este panteón que se descubre en Ugarit. Y sus hijos son variados. Está el dios Yam, está Anat y está Baal. Anat y Baal están también mencionados en la Biblia. Incluso la diosa Anat era tan importante que se le menciona relacionándola con Samgar en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Asherah se cree, según los expertos, que es la misma Atirat, que es la consorte del dios El en Ugarit, en este panteón cananeo. Así que cuando luego viene el trabajo de descifrar estas tablillas, porque a todo esto, en Ugarit, la escritura cuneiforme que se encuentra no es ni asiria, ni sumeria, ni acadia, es otro tipo de escritura, pero en cuneiforme, en forma de cuña arriba de la arcilla. Es similar al hebreo, es como si tú sabes hebreo, logras aprender ugarítico, porque es similar en las consonantes, muchas cosas similar, como también al árabe. Así que no fue tan difícil este trabajo de desciframiento. ¿Y qué nos enriquece, qué nos entrega? Los relatos mitológicos de Anat, de Baal, las luchas de Baal con Mot, con el dios Yam, que es el dios del mar, y vas viendo todas las similitudes con la Biblia. Entonces, Baal tenía incluso un templo en Ugarit. Solo los dioses más importantes pueden tener un templo. Dagan tenía también su templo en Ugarit. Pero este templo de Baal fue creado por la misma ciudadanía ugaritana porque era muy adorado, era un dios muy venerado porque traía lo que quizás otros dioses no traían, que era la fertilidad, la lluvia, las tormentas, lo necesario para que esa zona pudiese enriquecer su fruto, su cosecha. La gente de esa zona necesita la lluvia. Baal traía esa lluvia. Entonces, el texto bíblico te lo muestra semejante a un demonio. ¿Por qué? Porque se adoraba mucho en ese tiempo, en el tiempo en que se redacta la Biblia, se adoraba a Baal, se veneraba, se respetaba, incluso por el pueblo hebreo. Así que los escritores necesitan dejar a Baal como enemigo de Yahvé para que se pare, se detenga su adoración, para poco menos penar como legalmente quien adore a Baal. ¿Por qué? Porque Baal es enemigo de Yahvé. Pero Yahvé, curiosamente, en un montón de partes de salmos de la Biblia hebrea, se presenta con los atributos de Baal. Baal, cuando tú lees la mitología ugarítica, es el jinete de las nubes, el que envía estas tormentas para la tierra, y Yahvé hace lo mismo que Baal. Entonces, los escritores, ¿en qué se basan? Vamos a tomar un poquito del dios El, vamos a tomar otro poquito de Anat, porque Anat era la diosa guerrera de la justicia. Ella andaba con su lanza, era de la guerra. También está el Yahvé de la guerra. Entonces, Yahvé lo conforman, lo arman con atributos de un montón de deidades de esa zona del panteón cananeo. ¿Y qué hacen los escritores? Luego, manchar la imagen de estos otros dioses para dejar a Yahvé como único Dios. Entonces, si lees la Biblia sin entender la historia antigua, no vas a comprender y te vas a desvirtuar realmente y a perder toda la riqueza que te entrega la historia antigua. Fascinante. ¿Algo, Carlos, que quieras comentar o preguntarle a Carla, aprovechando? Pues estoy anonadado, ¿no? Digo, yo sabía que había, ¿no? Imitaciones y copias de la Biblia sobre otras religiones, pero no tenía idea hasta ahorita que Carlita nos platica. Y digo, estoy maravillado porque es que, bueno, además yo tengo puntos de vista muy personales acerca del judeocristianismo, ¿no? Y veo todo desde dónde viene, desde dónde se viene creando, desde dónde se ve el pueblo elegido, ¿no? Por Yahvé. O sea, porque además es otra de las constituciones que no paran, o sea, eso viene desde Ugarit
hasta el siglo XX y el XXI en Medio Oriente, ¿no? O sea, eso tiene consecuencias hasta ahora, porque no, esas consecuencias no se detienen únicamente en tiempos de la Biblia, ¿no? Sino que se hace la religión, se hace el pueblo elegido, llega Cristo bueno, a Israel, y luego viene Pablo a hacer toda una modificación acerca del rollo, y luego el Imperio Romano lo toma como religión imperial, porque es una cuestión de integración del imperio. Vieron que no había una idiosincrasia común en Europa. Entonces implantan la religión cristiana para tener una integración, y además, bueno, ya después pasa al Imperio Romano de Oriente y la ortodoxia, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero realmente es sorprendente. O sea, lo que se me hace más sorprendente a mí es la ocultación de la verdad, ¿sí? Cómo se oculta la historia para hacer otra vez vamos a la visión de tubo de la historia, y la historia, pues al fin y al cabo, es el relato del devenir de la humanidad, ¿no? Y como la historia viene de una sola parte, que es el Medio Oriente, igualito que Hegel, o sea, todo pasa ahora sí al revés, o sea, Hegel agarra en la filosofía de la historia y dice los asirios, etcétera, y todos llegan a Europa, y de Europa parten hacia todo, ¿no? Y en ese caso, pues era el Medio Oriente y era Israel, ¿no? Ya después lo hereda Europa con el judeocristianismo. Pero, y todo se va por cuestiones, otra vez creo, de dominio y de poder. Ok. Sí, no, fascinante, fascinante. Fíjate, Carla, yo estoy ahorita leyendo un texto de Hans Jonas sobre la religión gnóstica, y este cuate, para entender eso, se plantea el asunto del helenismo. Es decir, la estrategia de Alejandro Magno fue totalmente distinta en la manera de cómo interactuar y cómo un imperio se apropia o no de las tradiciones o las incorpora a sí mismo, ¿no? Él decía que en la antigüedad lo que pasaba era esto: o había destierros, ¿no? O movían a la gente de un lado a otro, y se hacía de una forma mucho más violenta, ¿no? Yo creo que todo esto que estás mencionando tiene que ver con esos, digamos, movimientos históricos de poder, de imperios, de unos sobre otros, y cómo en el lenguaje se va haciendo esa sedimentación de cosas, que va quedando el registro, o en tablillas, o en lo que sea, o en los mismos textos. Bien dices, ¿no? El texto es un mosaico, lo que estamos viendo es un mosaico de cosas de los cuales no tenemos referente, y pensamos que es un texto bajado del cielo, cuando es un mosaico que está conectando cientos o miles de años de tradición y de historia y de cultura en ese texto. Entonces, fascinante. Pero yo quisiera, Carlos, que nos plantearas aquí cuál ha sido la reacción, porque tengo entendido que fue hasta el siglo XIX cuando los historiadores críticos empezaron a cuestionarse la historicidad de Jesús. Cuando tengo entendido que hasta el siglo XIX, bueno, igual hubo siempre escepticismo y preguntas sobre él y quién es Jesús y lo que sea, pero digamos ya formalmente se empezaron a hacer los planteamientos más serios sobre esto, sobre las vidas de Jesús, ¿no?, que hay en el siglo XIX, y empieza a cuestionarse si estamos hablando de dos acontecimientos, de dos lecturas o de dos momentos que están superpuestos en la religiosidad de las personas, que es el Jesús como un hombre histórico, algunos van a decir que no, pero histórico, que vivió un judío, un rabino, un fariseo, y otros, y la otra parte que es el Cristo, el Hijo de Dios, el del Juan, ¿no? El Verbo encarnado, el Hijo de Dios que vino a salvarnos y a redimirnos y que resucitó y ¿no? Pero por primera vez se da la posibilidad de separar a uno como una interpretación del otro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo has visto tú esto en tu experiencia? ¿Cómo has visto los planteamientos en torno a este asunto del Jesús histórico? Bueno, en cuanto al Jesús histórico y todo lo que tenga que ver con Nuevo Testamento, ahí sí yo soy todavía un bebé en pañales,
porque yo me enfoqué en estudiar la historia antigua desde antes de la era común, o sea, lo que es Biblia hebrea, Egipto, Mesopotamia, a eso me dedico como de cabeza a estudiar. Nuevo Testamento he podido aprender algo a través de los entrevistados que he tenido. eh, para eso te recomiendo, si algún día ustedes quieren invitar a mi amigo Javier Salazar, él es experto en crítica textual y todo lo que tenga que ver con los papiros, los códigos, todo eso. Entonces, él sabe, él es capísimo, muy bueno. Él sabe desde qué momento los manuscritos te muestran a Jesús y cuándo comienzan a mostrarte lo divino. Lo mismo que a María. Hay todo un proceso donde se ve, a ver, desde el siglo II ya no se ve Jesús hombre, sino ya se ve más Cristo. María ya deja de ser María como mujer y pasa a ser como divina. Entonces, él entiende muchísimo de griego y de todo este tema. Pero sí lo que he aprendido es que en un principio, en el primer siglo, lo que era iglesia primitiva, Jesús no era Cristo. Jesús era un ser humano común y corriente, era un hombre. Como tú dices, ahí hay discrepancias porque hay un grupo de académicos minoritarios que creen que Jesús no existió, ni como ser humano, ni como Cristo divino, como hay otro grupo que sí le da la historicidad al Jesús de Nazaret. Pero ¿en qué se ponen de acuerdo? En que Jesús y Cristo no son lo mismo. O sea, Cristo, esta versión divinizada, lo teológico, todo lo teológico que se le añade, lo que es lo sobrenatural, los milagros y todo eso. Luego la gente que malentiende, que no tiene conocimiento de estas cosas, hace un menjunje de arroz con mango y cree que Jesucristo es uno. Así que es por ahí el error que comete la gente, que también tiene miedo a estudiar. Muchos tienen miedo. En el cristianismo, sobre todo, yo cuando comencé estos estudios, yo era cristiana. Y al principio yo comencé con miedo, porque a medida que estudiaba, veía que no era literal lo que decía la Biblia y que no había solo un Noé, había más Noé, no había un solo diluvio, no había una sola creación, que cada pueblo tenía su creación. Yo decía, Señor, estoy cometiendo quizás un pecado, quizás estoy cayendo de la salvación, la estoy perdiendo. Tuve miedo al principio. Por eso yo pienso que hay gente que tiene temor o que es advertido a no continuar estos estudios. ¿Por qué? Porque los pueden desviar de la fe. Y la fe, en última instancia, acá en Latinoamérica es tremendo negocio. Entonces, hoy en día, más que nunca, los pastores necesitan sus ovejitas quietas, sumisas, sin que se metan en la ciencia bíblica. Sí, 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 bueno, y créeme que en muchos de estos seminarios convencionales, fundamentalistas, que dicen estudiar la Biblia, que dicen estudiar la arqueología o las ciencias bíblicas, pues es una broma, porque en realidad no lo están haciendo, ¿no? Y te hacen creer que tienes los pelos de la burra en la mano, decimos en México, y que tienes la verdad, Exacto. y que difícilmente vas a encontrar conocimiento que te contradiga, porque es la verdad, ¿no? Sí, se está viendo actualmente, Armando, que muchos centros evangélicos están integrando las ciencias bíblicas para que estas ovejas no busquen por fuera lo crítico, sino que lo escuchen directamente del pastor, del líder, y te entregan algo totalmente desvirtuado. Sí, claro que hay hallazgos arqueológicos, pero ¿por qué no hay nada? Porque Dios lo cubre todo, porque el enemigo pone trampa, entonces finalmente termina igual volteándose a la gente. Hace 2 años atrás, porque mi estudio lleva menos de 3 años, desde que yo empecé las ciencias bíblicas y salí del cristianismo. Pero de los primeros libros que tuve fue este, de Mauro Biglino. La Biblia no es un libro sagrado. Cuando yo me lo compré y se me ocurrió publicarlo, casi me queman viva. O sea, me compartía la publicación para burlarse de mí, me tiraron directo a la hoguera. Mauro Biglino, ¿qué es lo que me gustó de este libro que planteaba? Él decía, ¿por qué la Biblia no es un libro sagrado? Porque algo que es sacro, algo que es totalmente sagrado, se interviene, se manipula, se modifica, se elimina, se agrega, no por temor a que es sagrado. Entonces, ni los escribas creían que fuese algo sagrado. Claro, 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 ¿no? Sí, 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 ya estoy ahí es una larga tradición de interpretaciones y de lecturas y de que sí, que no, y todo forma parte de la misma tradición y la misma autoridad, ¿no? Religiosa judía, ¿no? No solamente el libro como tal, ¿no? Sino también las interpretaciones y las recepciones que hay del libro, ¿no? Por parte de otros. ¿Cómo ves, Carlos, esta situación? ¿A ti te pasó, Carlos?
¿A ti te pasó esta crisis de fe por este tipo de conocimiento? No, bueno, yo dejé de la creencia, yo fui católico, vengo de una familia muy católica. Mi madre era prácticamente de una región de acá de México, de un estado que se llama Jalisco, de Guadalajara, que es la capital de ese estado, y que son, aquí les llamamos mochos, ¿sí? Son gente fundamentalista religiosa católica, ¿sí? Y además yo estudié en una escuela confesional de los hermanos maristas, entonces yo estaba, o sea, yo traía todo este rollo hasta los huesos. O sea, a mí me llevó este proceso de dejar de creer en el cristianismo y de Dios como una figura, bueno, desde luego el Dios católico, pero en él se van todos los demás para mí, ¿no? Porque no hay... Y de Dios me llevó, fue un proceso como de 15 años muy doloroso, muy difícil, precisamente por lo que dices. O sea, yo tenía mucho miedo de equivocarme, mucho miedo y decía, bueno, y si sí es cierto, ¿qué va a ser de mí? Todo un rollo. Fue muy doloroso, pero fue definitivo porque empecé a leer también, empecé a ver la situación, empecé, claro, la historia. Ahorita mencionas, o sea, lo que tú mencionas es una cuestión historiográfica, sobre todo en historia antigua, ¿no? De lo que nos estás hablando. Es una cuestión de arqueología, de paleontología, de filología y de una serie de ciencias que intervienen en ese campo, que nos están diciendo una serie de cosas que desconocemos. Pero la pregunta es esta: ¿las queremos conocer? ¿Sí? ¿Nos conviene que se conozca? ¿Por qué? Entonces, es lo mismo de la historia. O sea, el problema de la historia es que es la gran prostituta, ¿no? O sea, la historia se vende, se maneja como la gente, como el poder quiere que se maneje y deja saber lo que quiere que se sepa y lo demás lo oculta. Por eso digo que el cristianismo, el catolicismo, cuando llegó a Latinoamérica, no fue una cuestión solamente de religión. Claro, fue de religión, porque la religión pues, es lo que iba a llevar más clientes al Vaticano, ¿no? O sea, de eso se trataba. Ese fue el trato que hizo César Borgia o Alejandro VI, como se quiera, con los reyes de Castilla y luego con Portugal, ¿no? O sea, ustedes miren, yo les divido, les doy la división, ustedes para acá y ustedes para acá, pero ustedes me traen a todos cristianizados. ¿Sí? Porque además el Vaticano era el poder más grande que había en Europa en ese momento, que no se menciona tampoco en historia, no es común, o sea, saber que el Vaticano es un estado religioso, pues no laico, pero un estado como cualquier otro de Europa, ¿sí? Que no está clasificado aparte, que no es, bueno, no era el Vaticano, pues era la Iglesia Católica y era el papado. Y tenemos al Papa Guerrero Julio VI, ¿no? Que se dedicaba pues, a ganar terrenos para la iglesia, ¿no? A pelear con los demás italianos para tener terrenos. Y entonces todo es una cuestión de poder. Y mencionaba yo también ahora, curiosamente, todo se ha modificado actualmente, ¿no? A propósito del genocidio nazi en la Segunda Guerra, del cual digo, yo no dudo que hayan matado a muchísimos judíos. Yo dudo que hayan sido 6 millones por una parte y por otra parte, el efecto de ese genocidio se llama Israel. O sea, aprovecharon, hicieron toda una propaganda y la siguen manteniendo para poder rehacer el Estado de Israel. Lo curioso es que ahora no hay una mayoría judía en Israel, sino que son
házaros túrquicos, ¿no? ¿Sí? O sea, el judío europeo es házaro túrquico, no es hebreo. ¿Sí? Es otro tipo de judío que no tiene nada que ver con las 13 tribus o las que hayan sido de Israel, ¿no? Y entonces se sigue modificando todo con objeto de mantener un poder, ¿no? O sea, curioso que Inglaterra y Francia se hayan adueñado del Medio Oriente antes de que se hiciera el Estado de Israel. Y luego los ingleses les dan chance, ¿no? A los, bueno, váyanse a hacer su Estado, para que no anden de judíos errantes, ¿no? Ay, qué cuates, ¿no? Qué amigos son. Y eso es una cuestión de poder desde el principio. Bueno, eso es lo que quiero decir. Pues sí, y así ha sido. Y así ha sido, pero yo quería preguntar, bueno, pues, igual hay mucha gente que nos está escuchando y que ha reflexionado o ha pasado por estas cosas o ha temido pasar por estos lugares de desolación, ¿no? Porque, digamos, lo que estamos aquí aprendiendo es que sí, la historia, conocer la historia emancipa, te hace cuestionarte, te hace plantearte de un modo diferente las cosas que estás leyendo o que te enseñaron, ¿no? La ciencia en su momento también tiene o ha tenido esta función, la filosofía, en fin, o sea, hay diferentes disciplinas que parecen movernos y empezarnos a hacer preguntas, que nos atrevamos a pensar, a preguntar, ¿no? Pero igual mucha gente puede preguntarse también, oye, pero una vez que tú aprendes esto o que descubres esto, ¿qué sigue? ¿Sigue el escepticismo? ¿Sigue la increencia? ¿Sigue aprender a creer de otro modo? ¿No? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Es decir, es un proceso como dicen hoy en día, ¿no? Mucha gente de deconstrucción, de remover, de excavación. Es como si hiciéramos, como si la arqueología también fuera una arqueología que se hace de nuestras propias creencias, no solamente de lugares antiguos o remotos en la antigüedad, sino que la arqueología también es una arqueología adicional del sujeto, ¿no? De remover también en nosotros esas creencias que son igual como monolitos, como claves o como partes que se han desconectado de su origen y que ni siquiera sabemos por qué creemos así o qué es lo que está incorporado en nosotros, ¿no? ¿Y qué sigue de esta arqueología personal? O sea, estabas en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos, yo mismo estuve, ¿no? Yo mismo estuve en un seminario también. Y bueno, empiezas a descubrir, a leer cosas y resulta que ya no cabes. Pero ¿se abre un camino o no? O se cierran todos los caminos para la búsqueda personal, para la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Para un sentido más espiritual de la existencia, o ¿qué onda? ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que eso es tan personal de cada uno porque todos tenemos diferente experiencia. Hay quienes logran acercarse desde la crítica textual al texto y verlo de otra manera, pero siguen en la iglesia. Tengo amigos que ellos siguen siendo cristianos y que dicen, bueno, yo por estas cosas no dejo mi cristianismo, pero ya entiendo todo más claro. Hay quienes se vuelven ateos, otros agnósticos, otros que siguen en la búsqueda de qué es lo que debiese como acercarlo espiritualmente a una creación, a una deidad. Otros se hacen deístas, entonces es tan particular el ser humano porque somos tan diferentes uno de otro. Pero a mí, ¿qué me pasó? Que yo abandoné toda creencia. No digo que soy atea o agnóstica porque tampoco encajo ni en el ateísmo ni en el agnosticismo, pero ya no me enfoqué en el tema de en qué creo, sino que me dediqué simplemente a estudiar, a analizar, porque la Biblia, una vez se lo escuché a la doctora Guadalupe Seija, llega a ser como patrimonio de la humanidad porque todos tienen derecho a leerla y leerla como quieran. No necesitas ser cristiano, creer en Dios o ser de alguna denominación especial para tomar una Biblia y leerla, porque eso es lo que piensan muchos cristianos. Si tú no eres cristiano, tú no tienes el Espíritu Santo que te guíe, entonces tú no puedes leerla. No, cualquier persona puede leerla como se le plazca, de la manera en que quiera leerla. Si la quiere leer como ciencia ficción, léala así. Si la quieres leer como para acercarte a la historia, también. Si la quieres leer como un libro religioso, también. Creo que el aprender ciencias bíblicas para mí me ha dado libertad
de sentirme a gusto con lo que yo quiera hacer y de la manera en que quisiera acercarme a la Biblia. Y en mi caso decidí hacerlo de una manera no religiosa. Ya. ¿Y tú Carlos? Oye, Carlos, ¿sí sigues leyendo la Biblia tú, o ya son memorias muy, muy antiguas de un Pues sí, pasado remoto? ahora sí que son memorias arqueológicas, en mi caso, ¿no? No, sí las sigo, te digo, acabo de hacer una interpretación precisamente de 3 pasajes del Génesis acerca de la creación, ¿no? Pero ahorita voy a hablar también, bueno, lo que acaba de decir Carlita, ¿no? O sea, las creencias. Las creencias son asideros, ¿sí? Para la vida, ¿sí? Porque, no sé, o sea, la gente cree que tiene que creer en algo o necesita creer en algo para sostenerse y sobre todo en una época como en la que estamos viviendo, en la que no hay asideros, no hay valores, no hay una ética, no hay de dónde asirse, pues, ¿no? O sea, todo es como la canción esta de el tango este argentino de Cambalache, ¿no? Sí, no sé si lo conoces, Carlita. Sí, bueno, luego lo escuchas y vas a ver de qué estoy hablando, ¿no? Que ya, bueno, que es del siglo pasado, pero habla de esto precisamente, o sea, todo el mundo se agarra de lo que puede y hace lo que puede, entonces se necesitan asideros. Desde luego, la religión, bueno, hay una nueva ola que es el cristianismo evangélico, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que sucedió en Bolivia y lo que sucede en Brasil, ¿no? O sea, se ha llegado, o sea, son cuestiones ya políticas, por eso hablo que esto es una cuestión política, ¿sí? Estas son cuestiones políticas, ¿sí? Son cuestiones de agarrar territorios y de agarrar, o sea, que toda esa gente que está en la ignorancia total, más brutal, en la pobreza y en la miseria, hacerla creer en lo mismo que nos dijeron los frailes que llegaron a Viayala, ¿no? O sea, hay una salvación. Hay alguien que nos va a salvar y se llama Jesucristo, ¿no? Y entonces viene Roberto Carlos a cantar aquí de Jesús Cristo, Jesús Cristo, ¿no? Jesús Cristo, yo estoy aquí. O sea, y se vuelve una cuestión de fanatismo porque es un asidero, es el único asidero, porque si no tienes que comer, si no tienes dónde vivir, si no tienes, o sea, tienes que creer como nos hicieron creer al principio de la colonización, que hay algo que te va a salvar, ¿sí? De todo esto. Y lo que le sucedió a todos nuestros antepasados fue eso, ¿no? O sea, obedeces o hay además un castigo eterno, ¿no? Que además que es eterno, pues está dificilísimo explicar para un mortal que es eterno, pero un castigo eterno contra la salvación, pues agárrese usted de ahí, ¿no? O sea, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo. Y la creencia, por eso la gente no piensa, la gente cree. Es más, la gente que tiene títulos académicos piensa de manera funcional. O sea, tiene que pensar en lo que va a hacer en su trabajo, tiene que ser funcional. Y ese pensamiento funcional es el único que tiene, porque no hay una reflexión existencial ni una reflexión de ningún otro tipo, ¿sí? Ahí se acabó el pensamiento en ser productivo, en dar rendimiento. Y no hay más pensamiento, porque la creencia es la que manda. Eso es lo que quisiera comentar. Fíjate que a mí lo que me sigue pareciendo súper vital e interesante de una vez que te empiezas a emancipar del literalismo de la Biblia o de la convicción de que si no son hechos históricos, entonces todo es falso, entonces tengo que creer forzosamente que sucedió, porque de otra manera caigo como en la falsedad, ¿no?
y yo creo que es un dilema falso. Él, a su vez, es un dilema falso. En realidad, lo que yo he notado es que la Biblia tiene una riqueza impresionante en términos de simbolismo, de mitología, ¿no? Y que esa dimensión, digamos, simbólica del texto bíblico es algo que, por estar pensando de manera literal en sus historias, se pierde. O sea, la irrelevancia de dos personas desnudas corriendo en un jardín remoto, ¿no?, del Medio Oriente, es plena, o sea. Pero cuando yo le empiezo, como tú estás ahorita comentando, ¿no? Y no sé, Carl igual, ¿no? Si tenga su propia lectura, por ejemplo, del Génesis 3, ¿no? Sobre el relato de la caída, ¿no? El relato de Adán y Eva en el huerto y todo esto, pero tiene una dimensión simbólica fascinante, súper interesante, ¿no? Es decir, la verdad, probablemente también lo que habría uno que aprender una vez que uno empieza a, digamos, a replantear las cosas a partir de la historia, es qué otros sentidos de verdad existen. Porque no solamente es la verdad histórica la única que debería determinar el valor de un texto, porque en ese caso, pues toda la literatura sería al carajo, ¿no? Porque no tiene ninguna base histórica, pero sí tiene una verdad de sentido. Leer el Quijote, leer Cien años de soledad o a Neruda, ¿no? Acá, para hacer acá el homenaje a un chileno increíble, ¿no? Como fue Neruda, tiene una dimensión de verdad fascinante. Y supongo yo que la verdad religiosa tendría que tener esta conexión con el simbolismo que nos permitiera comprendernos a nosotros mejor, ¿no? Nuestra condición humana, nuestra condición en el tiempo, o en relación a ese gran ausente o a lo ausente, ¿no? A esa enorme pregunta sobre lo divino, ¿no? Fíjense que estaba yo checando a un tipo que definía la historia como el estudio de lo ausente, en el sentido de que lo único que podemos conocer históricamente son las huellas, los rastros, los registros de otra cosa que ya no está, que es el pasado. O sea, en realidad el pasado como tal no se conoce. Conoces las huellas presentes de algo que fue. Conoces a lo que tienes acceso, ¿no? A los registros o objetos o monumentos o escritos. Pero el pasado al que hacen referencia esos textos o esos objetos ya no está. Entonces decía este autor, precisamente por eso la historia es el conocimiento de lo ausente. Y eso ausente es este enigma, ¿no? Es este punto que jamás será colmado por ningún saber. O sea, nadie va a poder llegar a decir, esta es la verdad absoluta del pasado, o ni siquiera del presente y menos del futuro, ¿no? Ajá. Pero digo yo que ahí es donde se abre la posibilidad simbólica de remitirnos a eso ausente y dejarlo así como una pregunta fascinante, como una pregunta a explorar, ¿no? No es un vacío que me llene de angustia, a mí me llena de libertad y de emoción, ¿no? Que precisamente el gran ausente, el gran otro, no lo otro, pues que no es ni Baal ni Jehová, sino justamente a lo que ellos remitieron, a eso otro ausente, que tal vez más como en el misticismo judío, ¿no? Que tiene el nombre de lo indeterminado, ¿no? Del Ein Sof, ¿no? De eso que está allí, infinito, absoluto, ¿no? Y del que solamente nosotros tenemos fragmentos en cada religión, fragmentos, lecturas parciales de esa búsqueda, ¿no? De esa conexión. Uh-huh. Sí. No sé qué opinas sobre esto, Carlita, ¿cómo ves? Bueno, verdad absoluta, tal como tú lo dices, no va a haber, no la vamos a poder tener. Ni en la historia antigua los arqueólogos, los filólogos, no se ponen de acuerdo porque estamos hablando de hallazgos de miles de años. O sea, no va a haber algo absoluto, ni siquiera una cronología. En Egipto una dinastía, ni siquiera los egiptólogos pueden calzar en una sola dinastía. Hay dinastías que están registradas unos años antes, otros años después, porque es imposible llegar a algo absoluto. Pero sí se puede aproximar y puede haber consenso entre todos ellos. En mi caso, hace poco, unas 2 semanas atrás, entrevisté a un experto en mitología y simbología, César Espinel. Y el título del video decía, los mitos en la Biblia. Es que la Biblia contiene mitos. Y eso no está mal. En la antigüedad los mitos eran comunes. Solo que la gente de hoy, el cristiano de hoy, se espanta, se asusta, se enoja.
se rasga vestiduras, pero sí hay mitos. El video, horrible como nos trataban y que cómo se les ocurre, ya ni siquiera veían el video, porque en el video este chico presenta los mitos, los sustenta, los confirma. No, el título dice los mitos en la Biblia y ya eso les daba un dolor de estómago atroz. No, que la Biblia no tiene mitos, la Biblia es sagrada y que Dios no lo permitiría y que ignorantes, detestables, y nos trataron de lo peor, grupo por grupo donde se compartía ese video, nos insultaban. Uf. Entonces, la gente le tiene una alergia, los cristianos en general, no todos, le tienen una alergia a la palabra mitos tremenda. Pero sí, aunque les moleste y aunque lo nieguen y no quieran estudiarlo, hay mitos y en el mundo antiguo no pasaba nada, porque los mitos se compartían entre pueblos y pueblos. Era una costumbre, solo que el ciudadano de este lado del mundo quiere mirar y asimilar todo lo de hace 5.000, 4.000 años como que fuese actual. Ahora quizá les provoque una alergia tremenda ver que un dios esté relacionado con un mito, pero hace 4.000 años atrás no había problema con eso. Y era lo común y era como explicaba la gente los comportamientos naturales, todo lo que sucedía en el mundo a través de mitología, metiendo los dioses. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho reflexionar todo esto? Antes de yo comenzar a estudiar ciencias bíblicas, antes de salir del cristianismo, yo era la mamá que decía, hijos, no mientan, no hagan esto, acuérdense que Diosito los está mirando. La típica, yo creo que muchas mamás hacen eso. Hoy en día, ya con toda esta reflexión, con toda la crítica que puedo hacer, yo puedo decir, no mientas porque no es correcto mentir. No hagas esto que es indebido porque luego viene una consecuencia que no te va a gustar producto de tu mala acción. Ya no meto a Dios, ¿por qué? Porque si este Dios en el que yo antes creía no hace nada cuando un violador ataca a un niño tras otro niño, tras otro niño, ¿qué va a hacer si mi hijo miente? O sea, ¿se va a enojar mucho? ¿Va a hacer algo? Entonces, trato de traspasarles este pensamiento crítico a mis hijos. No, no mientas porque un Dios te está mirando, porque este Dios ve todas las atrocidades y nunca hace nada. No, no mientas porque no debes mentir, porque está malo mentir. Y así es como voy cambiando mi estilo y adquiriéndole estos valores a mi hijo y que entiendan que los valores no provienen de la Biblia ni de ninguna religión. Muy bien, sí, claro, bueno, es que exactamente, o sea, finalmente esto te lleva a replantearte cómo fundamentas tu ética, cómo fundamentas tu vida pública, el mismo dilema muy latino actualmente sobre si las tendencias progresistas siguen siendo vistas como demoníacas, como ¿no? El comunismo es el diablo, si eres de izquierda, no estás, eres enemigo, o estas citas a Pablo, ¿no? De sométase toda persona a la autoridad porque Dios puso esta autoridad en Romanos, ¿no? En todos estos textos, donde se ve esta necesidad de, esta lectura de cómo ser cristiano es ser de derecha, ser cristiano es ser conservador, ser cristiano es ser una persona, ¿no? Que se tiene que plegar a los, ¿no? a la curiosa agenda que viene de Estados Unidos, que tiene que ver con tienes que atacar al homosexual, tienes que defender a la familia, tienes, ¿no? O sea, esta agenda de valores conservadores que muchas de las iglesias han tomado como su bandera, ¿no? Y que salen a marchar, ¿no? Pro vida se llaman ellos, ¿no? Se llaman movimientos pro vida, pero pues yo de pro vida no les veo prácticamente nada. Nada. No, o sea... Y bueno, pues ahora estamos en esta posición que es exactamente, o sea, prescindimos ahora de esta idea religiosa, pero pues eso nos conlleva una enorme responsabilidad porque ahora tenemos que replantear nuestra vida ética, nuestra política, nuestros valores, nuestra apreciación del arte, de la historia, del conocimiento, de otras religiones, Carla. O sea, no sé, Carlos, o sea, esto también implica también el que tengamos la libertad, tú lo estás haciendo mucho, Carlos, ¿no? De empezar a conocer nuestra propia historia como latinos, ¿no? Que también es un problema similar a lo que estamos planteando con Carla, es decir, una lectura oficial que terminó convirtiéndose en el olvido de una memoria mucho más milenaria y vasta, y que a condición de mantener esta historia oficial terminaste por crear un olvido o lo inconsciente de nuestra propia tradición, ¿no? Y ahora resulta pues que todo eso está como dormido, como velado, como puedes visitarlo en los museos, a lo mejor puedes leer algún libro, alguna película
¿no? De la momia o yo no sé. Y hay más o menos, surge ahí como el esplendor de una civilización, pero ya no vemos esas conexiones, ¿no? De esas tradiciones con nosotros. Están arrumbadas, están bloqueadas, ¿no? Por una visión oficial de la historia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay una problemática, hay una cuestión, o sea, iba yo a decir precisamente acerca de esto que decía Carlita, acerca de, curiosamente, la interpretación del árbol de la ciencia del bien y del mal es que todo es muy curioso, pero Dios amenaza con la muerte, ¿no? Pero hay una situación ahí para empezar, o sea, a la hora que comen del fruto del árbol, Adán y Eva hacen a un lado la moral teística y hacen una moral humana. Porque en ese momento es cuando ellos pueden establecer una ética y una moral propia sin necesidad de Dios. O sea, lo que no se ve en esto, lo que se ve al revés, o sea, es que, porque además el cristianismo brinda otra visión terrible acerca de esto, ¿no? Pero bueno, lo que se dice o lo que se interpreta es que si tú desobedeces a Dios te vas a morir. Y morirse, ya en términos cristianos, pues es irse al infierno. Pero, pero lo que dice ahí no es cierto, o sea, eso no es cierto. Lo que dice ahí literalmente, o sea, sobre una interpretación, es que Adán y Eva se emanciparon de Dios. Es más, Adán y Eva se emanciparon de Dios. Eva, contra toda pronóstico patriarcal, se desliga del hombre, ¿sí? Como un ser único para tener su ser y pueden hacer una moral propia ajena a Dios. Eso es realmente lo que está sucediendo. Eso es lo que dice ahí. O sea, yo lo leí y lo que dice ahí es eso. No dice que Dios va a castigar y después ya decía yo que viene la peor versión de la muerte, cuando en lugar de tener, si vas a cualquier iglesia cristiana, lo sabemos, tú no tienes a la efigie del resucitado al frente en el altar, ¿no? ¿Qué es lo que debíamos hacer? Porque el fundamento, o sea, de la salvación que decía Armando es la resurrección. Si Dios no hubiera resucitado, pues la religión cristiana no tiene nada que hacer, por muy bueno que hubiera sido y por todo su evangelio. Pero en lugar de tener al resucitado en los templos, lo que tenemos es al crucificado. Es la imagen necrofílica de la muerte, ¿sí? Y esa es la que nos asusta. Y esa la trajeron y la dejaron en Europa y luego se la trajeron a Via Yala para asustar. O sea, estamos sujetos a la muerte cuando dicen que no, pues que es que el otro resucitó. Pues si resucitó, pues ya somos salvos, ¿no? Pues es más, él solito se sacrificó para que nosotros nos salváramos. Entonces, ¿para qué la hacen tan cardíaca, no? No, perdonen los términos coloquiales, pero así es. Así lo veo, por lo menos. Gracias. Ya. Pues bueno, no sé, alguna otra, pues ahora sí, siguiendo la lectura de Carlos, más bien creo que, más que hijos de Adán, creo que deberíamos ser hijos de Eva y de la serpiente, ¿no? Es decir, hijos de la duda, de la sospecha, de la pregunta, ¿no? Sí, de probar, ¿no? De que no nos dé miedo el fruto del conocimiento, pues, ¿no? Que aunque nos enfrentemos a la dualidad del bien y el mal, pues finalmente estamos en ella, ¿no? Pero pues la asumimos como seres humanos, como personas. Algo que quisieras concluir, aparte, ¿no? Si gustas difundir
invitar a todas las personas que nos están viendo a tu programa, algo que quisieras concluir sobre esta charla, algo que... Bueno, para finalizar, agradecerle a ustedes dos, a Carlos, Armando, por la invitación a este canal, que es buenísimo, porque de verdad que sus charlas nos invitan a la reflexión, que es lo que necesitamos hoy en día, detenernos un momento y reflexionar. Así que de verdad que Café con Piquete es buenísimo, esta propuesta de ustedes, a mí me fascina. Y poder invitar a la gente que les sigue a ustedes a Investigando la Historia, así se llama mi canal, para que puedan seguir mi trabajo, para que lo puedan observar, para que puedan ver las variadas entrevistas que hay, los programas que también hay en ella, y puedan disfrutar de esta misma charla que hoy se está dando acá, con estos detalles de historia antigua, puedan verla video tras video, porque hay de todo un poco. Hay tanto para Biblia hebrea, Nuevo Testamento, para Mesopotamia, para Egipto, de todo le hemos dedicado un espacio. Así que esa sería la despedida, siempre agradecida de ustedes. Carlos. De nada, bueno, yo quisiera agradecer sinceramente, yo he sido gratamente sorprendido por tu conocimiento y por todo esto. Prometo hacerme fan de tu canal. Ahora sí que fanático, hablando de fanático. Y yo te quisiera pedir que si un momentito nada más, si tienes el logo de tu canal, lo pusieras en tu pantalla para que lo vieran. Claro. Un momentito, sí, ándale. Muy bien, correctísimo. Gracias. 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 Y sí agradecerte, no, para mí ha sido esto grande, muy profundo. Es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues igualmente, o sea, tengo que agradecerle antes que a Carla, tengo que agradecerle al Facebook, que nos dio oportunidad de conocernos, fue así que nos conocimos, ¿no? Mi interés también, ¿no? Por esta cuestión del conocimiento crítico de la Biblia es algo que me ha seguido desde aquellos tiempos en que yo dejé el seminario, ¿no? Y que estaba pues como parte que me marcó de alguna manera, ¿no? Pero además me sorprendió muchísimo dos cosas. Uno, el pasado de Carla, ¿no? O sea, que ella haya tenido la valentía de decir, mira, pues yo estuve en la iglesia, pasó esto y ahora estoy en esta búsqueda. Y me doy cuenta además que mucha gente tiene el derecho, porque finalmente el conocimiento es un derecho, de conocer. Y en función de eso, que tomen su decisión y su forma y su camino y cómo van a aproximarse a estas cuestiones. Pero desde el conocimiento, ¿no? Y me encanta que yo veo en su programa también que no hay una línea. O sea, es un programa abierto a las diferentes lecturas que cada uno de los investigadores tiene sobre determinado tema. De hecho, he visto, como hace un momento mencionaba, dos de ellos que tienen visiones totalmente distintas sobre el acontecimiento del Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo se formó. Súper interesante. Entonces está muy padre que ella precisamente se coloque en este punto neutral y dice, bueno, pues yo voy a invitar a la gente y que ellos digan y que la gente se norme un criterio, ¿no? Pero que la gente conozca. Entonces eso está increíble, eso es algo buenísimo. Y la segunda cosa es, no sé si a ustedes les sorprende o no, pero la edad de Carla, menos que ella tenga una especie de pacto con el diablo y tenga en realidad 70, 80 años, y la estemos viendo como una, no, como una persona muy joven, pero es súper joven. Y además, 37. ¿Cuánto tienes? 37. Fíjate nada más, no, te ves más joven. Sí, te ves más joven. Entonces, fíjate qué padre, porque tampoco es común, ¿no? Y eso es algo súper motivador, ¿no? Yo diría, que alguien a su edad esté tan interesado y tan fascinado por la historia antigua, ¿no? Eso es algo también muy, muy padre, ¿no? Es decir, todavía le queda a Carla muchísimo camino que seguir aprendiendo, conociendo, y que su canal también vaya siendo testigo de su propia evolución de ella, ¿no? Porque está súper chava. Entonces, pues encantados nosotros de haberte tenido acá, ¿no? Estos veteranos de otras batallas y de otras partes del continente, pero felices de estar contigo. Esperamos que no sea la última vez, Carla. Exacto, lo mismo iba a decir. ¿Ah, sí? No, claro. Sí, esto da para un buen, o sea, se me quedaron ahí muchas cosas, sobre todo, dices tú, ¿no? Del Antiguo Testamento, que es enorme la cantidad de textos, de libros, de historias, que bien valdría la pena darles una revisada crítica como lo estás haciendo tú con tus invitados y en tu trabajo.
Entonces, cordialmente invitar la próxima vez y estoy seguro que la gente también va a apreciar mucho que estés con nosotros nuevamente. Y bueno, Muchas pues gracias. sí, a los demás, bueno, darles todas las gracias por habernos acompañado en esta sesión nueva, diferente y bueno, pues con la cual les deseamos, digamos, la apertura de la segunda temporada de Café con Piquete, que también ya viene con su logo, ¿no? Ya todos vamos a tener logo. Ay, qué lindo. Siguiendo el buen ejemplo de Carlita, ¿no? Y los esperamos para la siguiente semana. Cuídense mucho, que estén ustedes muy bien. Estén bien. Adiós. Gracias, Carlita. Gracias a ustedes.